Hola, ¿cómo están, apreciados hermanos y amigos? Aquí estoy con mi Biblia y mi mate y estoy preparándome ya para enfrentar una semana nueva que siempre es un desafío que Dios nos presenta cuando nos permite comenzar a vivirla. No sabemos lo que nos depara la semana, probablemente tenemos algunos planes pensados, cosas que creemos que vamos a realizar. Hemos proyectado algunas cosas, pero finalmente será Dios el que tenga la última palabra, ya que prevalecer sus objetivos, sus propósitos, aún de repente por sobre los nuestros. Pero sí una cosa es cierta, que sus propósitos, sus objetivos siempre serán mejores que los nuestros. Estaba pensando hace un poco en la prehistoria de mi vida cristiana, en los comienzos, en los inicios. Y me recordaba que había un cántico precioso que entonábamos con mi esposa, nos gustaba mucho, un cántico que nos hacía meditar en que de repente nos resulta muy fácil andar cantando, silbando, entonando cualquier melodía, mientras las cosas se nos están dando bien, mientras las cosas andan todas en orden, cuando no estamos padeciendo grandes aflicciones o grandes necesidades o circunstancias adversas. Lo difícil nos resulta cuando el panorama se nos cambia, el escenario se nos pone distinto y ya las cosas se nos van dando un poco malas, difíciles, se nos pone como que todo medio adverso, en contra. Ahí nos resulta muy difícil entonar cánticos, silbar, andar muy alegre. Y en la palabra de Dios nos encontramos con que se hace notar esto, de que de verdad resulta difícil entender de pronto por qué nos vienen situaciones tan adversas, situaciones difíciles, que nos hacen ver como todo oscuro, como que todo es noche, todo está en la oscuridad y nos priva de la alegría, del gozo, de vivir, de enfrentar la vida. A veces somos presa del pesimismo. Y miramos nosotros un par de pasajes bíblicos, comenzando por allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Job, un hombre que pasó muchas penurias, como bien sabemos los que de una u otra forma han escuchado la historia, ¿no? Que se identifica a él como el sufriente Job. Y hay un par de versículos en el libro de Job que es bueno detenerse un poquito a pensarlos, a meditarlos, a considerarlos. Y esto es para dar curso a los pensamientos que quiero compartir con ustedes de cantando la noche, cantando la noche. En el libro de Job, específicamente para ir acortando un poco el tener que citar demasiados textos, aunque hacemos prevalecer naturalmente lo que dice la palabra de Dios, no los pensamientos humanos. En el libro de Job, capítulo 35, en el versículo 10, nosotros leemos, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Repito el texto, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? En esta oportunidad quisiera llevarles a reflexionar sobre esta pregunta que es interesante y que no es de muy fácil comprensión. Esta pregunta que fue planteada por un hombre joven. Esta persona se llamaba Eliú. Eliú y era uno de los 4 amigos del sufriente Job, de los amigos más cercanos. Eliú era un joven muy diferente de muchos de su tiempo. Al parecer era un muchacho muy reflexivo. Pensaba mucho, analizaba, consideraba las cosas. Y aquí tenemos a Eliú haciendo una pregunta que está un poco basada en lo que él tenía
como una autodefinición de su carácter, de su persona. Porque Eliú no era muy distinto a muchos de los jóvenes de nuestros tiempos. Él ostentaba tener mucha sabiduría. En un lenguaje popular diríamos que Eliú era el tipo de persona que se creía saberlo todo. Como muchos jóvenes hoy día, ¿no? De repente piensan que nadie tiene nada que enseñarles, que ya dominan todas las cosas. Él interviene cuando los otros tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, habían terminado de hablar. Y la Biblia dice en el capítulo 32 del libro de Job, versículo 1 al 7, que cesaron estos tres varones de responder a Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos ya terminaron de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Buraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, por cuanto él entendía que Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque ellos no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job igualmente. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Lo que está diciendo él, por respeto a las canas, por respeto a esa edad, yo me mantenía en silencio escuchando lo que ustedes decían. Pero ya me di cuenta que ustedes como que han tenido miedo de expresar claramente las ideas o emitir un juicio por la situación que está viviendo nuestro amigo Job, y como que han tenido cierto temor, y yo mismo he temido declararles mi opinión, porque yo decía, bueno, los años hablarán, la edad, ellos tienen sabiduría, tienen conocimiento, tienen experiencia, ellos van a hablar, y la muchedumbre de estos años va a declarar así, sabiamente. Ahora, los tres amigos de Job habían coincidido en que él estaba sufriendo a causa de sus propios pecados y que la solución a sus problemas era arrepentimiento. Arrepiéntete para que cambie tu situación, para que salga de la oscuridad, para que venga el día y se termine la noche. Tú tienes que arrepentirte, confesar tu pecado y arrepentirte. Porque en el concepto de ellos estaba la idea de que estas cosas tan adversas que han venido a la vida de Job, tantas cosas difíciles, había perdido sus bienes, había perdido su salud, había perdido sus hijos, había perdido aún el apoyo de sus seres queridos cercanos, incluyendo su esposa y de sus amigos. Es decir, lo había perdido todo, todo. Y ellos sacaban estas circunstancias adversas, la noche que se había venido sobre Job, a que él debía tener algo escondido en su vida, algún pecado que no estaba confesando, no estaba arreglando su cuenta con Dios. Entonces, todo para ellos era el resultado de la desobediencia a Dios. Y lamentablemente tenemos que reconocer que en el día de hoy también hay mucha gente que piensa así, que cuando un creyente está pasando momentos difíciles, cuando la noche se ha venido sobre él, es porque algo está mal en su vida. Tiene que arreglar sus asuntos con Dios. Reconozcamos que a veces sí, que Dios tiene que emplear este método de la adversidad, permitir la adversidad en la vida para que haya una reflexión, una reconsideración de la postura que uno tiene delante de Dios, cómo anda su relación con Dios. Pero no siempre es así.
No siempre es así. No siempre las circunstancias adversas son el resultado de que la persona anda mal con Dios. Hay otros motivos. Puede ser la prueba de parte de Dios, como bien puede ser la tentación del enemigo. Entonces, o producto de los propios errores que se han cometido. Pero no siempre es porque una persona está haciendo algo incorrecto y ahora está sufriendo como consecuencia de ello. Lo que Liu no había aprendido era que los años de vida son los que van otorgando a una persona madurez y sabiduría, la experiencia, los años, como lo expresara el escritor de los proverbios, ¿no? Los jóvenes, lo mejor que tienen es su fuerza. La gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la hermosura, lo mejor que tiene el anciano es su experiencia, es su vejez. Y eso es cierto. La vida es la que va enseñando. La vida va obrando de tal manera en la persona que le va haciendo actuar con más tino, con más sabiduría. Normalmente. También tenemos que reconocer que de pronto la vida no le ha enseñado nada con las personas y ha sido una colección de años nada más. Se han juntado años, ¿ya? Como ya dijimos anteriormente. Eliú no había aprendido esto, que esta gente que estaba ahí tratando con Job previo a él eran mayores y que tenían una cierta autoridad para decir cosas porque eran gente mayor. Entonces, estaba muy desconcertado Eliú cuando contemplaba a Job y tanta aflicción que él estaba sufriendo. Eliú trataba de encontrar una explicación, trataba de encontrar la causa de tantos sufrimientos. Y a través de 6 capítulos y 160 versículos, este joven dice muchas cosas acertadas en cuanto a Dios mismo, en referirse a Dios, pero no es muy acertado cuando se refiere a la causa del sufrimiento de Job. Ahí como que no es acertado. Entonces, vamos viendo que hay un muchacho que interviene, que pretende actuar como un hombre sabio, como que se olvidó que los otros tenían más experiencia que él, y también entonces comienza a decir que sí, Job está sufriendo como consecuencia de un mal vivir. Pero de repente, como en un chispazo de sabiduría, él divisa las razones más probables del infortunio de Job. Pero no es en realidad lo correcto. Se podría aplicar en muchas otras situaciones, mucha otra gente, pero no tenía que ver exactamente con la persona de Job. Y en el versículo, o en los versículos 9 y 10 del capítulo 35, dice: a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Una acertada interpretación de este texto sería: si los hombres son profundamente aprobados y afligidos, es porque mientras piensan en sus congojas y se afligen por sus temores, no dicen: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? El razonamiento de Eliú es válido, sí, para la mayoría de los casos. La principal causa de la angustia para un cristiano, la razón de las profundidades de su aflicción, es que está errando su mirar, la dirección en que está dirigiendo su mirada. Está mirando mucho en su entorno, a su alrededor, a su mano derecha, a su mano izquierda, para ver cómo puede escapar de sus problemas, salir de ello. Pero se olvida de mirar a lo alto, de donde proviene toda la ayuda verdadera. No dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche?
está Dios mejor que da cánticos en la noche? El salmista lo expresó tan claramente cuando dijo: alzaré mis ojos a los montes, a lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. De arriba viene mi ayuda. Por eso es que Pablo lo expresó también, en que hay que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está Dios mi hacedor que da cánticos en la noche? Nosotros vamos a dejar por un momento esta pregunta y vamos a hacer un énfasis en un positivismo de esta declaración. Y diríamos así: Dios mi hacedor, Él es el que da cánticos en la noche. Hay muchos que ven en la noche algo absolutamente negativo. Aparecen los miedos, lo incierto, lo tenebroso. Alguien describió la noche de esta manera: el sol brilla de día y salimos a nuestras labores. Nos cansamos y llega la noche como una dulce bendición del cielo. La oscuridad corre las cortinas y cierra el paso de la luz que impediría que nuestros ojos durmieran sosegadamente. Y la dulce y calmada quietud de la noche nos permite descansar en un lecho tranquilo y olvidar allí por unos cuantos minutos u horas todos nuestros afanes. Luego aparece nuevamente el sol de la mañana, y un ángel pone su mano, descorre el velo, porque pone su mano en la cortina, descorre el velo, otra vez, toca nuestros párpados y nos pide que nos levantemos y procedamos a las labores del día. La noche es una de las mayores bendiciones que disfrutan los hombres. Tengamos muchas razones para agradecer a Dios por ella. Sin embargo, como ya dijimos, la noche es para muchos un espacio sombrío. En algún momento de su vida, David dijo que la noche, allí ronda la pestilencia que anda en la oscuridad. Y también la noche amenaza como un terror nocturno. También es cierto que la noche nos hace que nos sobrevenga el miedo a los ladrones y a esa enfermedad que pareciera hacernos sentir más fuertes sus dolores en la noche. La noche es tiempo de terror y de alarma para la mayoría de los hombres. Sin embargo, escribió alguien estas palabras muy decidoras: aún la noche tiene sus cánticos. ¿Nunca han estado junto al mar en la noche y no han oído a los guijarros cantar y las olas entonar alabanzas a Dios? ¿O no se han levantado nunca de su cama y han abierto la ventana de su aposento y han escuchado allí? ¿Escuchado qué? El silencio. El silencio. ¿No ha escuchado el sonido del silencio como una dulce y relajante música? Aún los cristianos vivimos una gran diversidad de noches. Noche de tristeza, noche de dudas, noche de aflicciones, noche de ansiedad, noche de desvelos, noche cuando sentimos que nuestros espíritus están oprimidos y nuestras almas están aterrorizadas, noches en que nos sentimos solamente rodeados de oscuridad, en que nos parece que ninguna estrella nos da siquiera un haz de luz. La noche de la desorientación y la desesperanza. Por esto es que debemos considerar como una declaración muy importante las palabras del inexperto Eliú. Mi Dios, mi Hacedor, me inspira cánticos en la noche. Porque ¿quién es el autor de estos cánticos, de estas canciones? Y que nos permite cantar en la noche. ¿Quién es? El texto que hemos leído en Job 35:10 nos dice: Dios mi Hacedor es el que da cánticos en la noche. Cualquiera puede cantar de día, cuando la copa rebosa, cuando nos inspiramos en ella.
Cuando nos rodea la abundancia, cualquiera puede cantar para alabar a un Dios que da una generosa provisión. Es muy fácil que una arpa eólica produzca música cuando sopla el viento. Lo difícil es que brote música cuando no sopla el viento, porque es el viento el que mueve aquellas cuerdas. Ni siquiera una suave brisa permite escuchar sonidos tan nítidos y profundos, pero sí percibimos su existencia. Pero es el viento el que nos ayuda a escuchar ese sonido. Si no hay viento, no hay música. Un cristiano escribió en un lenguaje poético esto: es fácil cantar cuando podemos leer las notas a la luz del día. Pero ¿quién puede cantar cuando no hay ningún rayo de luz que le permita leer las notas? Solamente lo puede hacer un consumado cantor que canta del corazón, sin un himnario. Sin un himnario que pueda ver, pues no tiene forma de leerlo. Solo cuenta con ese libro íntimo de su propio espíritu vivo, de donde brotan las notas de gratitud producidas en cánticos de alabanza. Ningún hombre puede crear un cántico en la noche por sí mismo. Podría intentarlo. Resulta, pero descubrirá que es muy difícil. En los momentos de congoja nos resulta muy natural cantar. Cantar: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque se trata de un cántico para entonar cuando el sol brilla, cuando todo anda bien. Sin embargo, un siervo de Dios que supo lo que es dar cánticos en medio de la adversidad, en la noche. Habacuc. El profeta Habacuc, en medio de toda la oscuridad, pudo entonar este cántico. En Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace que mis pies sean como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Seguramente no resultó a Moisés muy difícil componer un cántico después de haber cruzado Mar Rojo. En su letra: ha echado en el mar el caballo y el jinete. Lo difícil habría sido componer un cántico antes de que el Mar Rojo se abriera y cantarlo antes de que los ejércitos de Faraón hubiesen perecido ahogados. Lo difícil habría sido cantarlo cuando todavía estaba la oscuridad de la duda y del miedo. Ellos pesaban sobre las huestes de Israel. Los cánticos en la noche provienen únicamente de Dios. No están en poder del hombre. La mejor ilustración bíblica que encontramos para lo que hemos venido diciendo es la experiencia de Pablo y Silas, encarcelados allá en Filipos. En Hechos capítulo 16, versículos 19 al 25, se nos dice que ellos estaban encarcelados y cantaban. Daban cánticos en la noche y los presos los oían. Los presos los oían. ¿Por qué cantaban en medio de todo el sufrimiento que les ocasionaba estar ahí en prisión? Injustamente. Una prisión oscura, húmeda. ¿Por qué podían cantar? Porque los presos los oían. Y el testimonio de ellos era que un hijo de Dios, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles, aún allí puede cantar. Porque como dije, ese cántico prehistórico decía: cántico celeste en la noche tendrás.
en tu corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Dios, nuestro Hacedor, es el que nos da cánticos en la noche. Nos permite, en medio del dolor, del sufrimiento, de los adversos, de toda circunstancia difícil, desde el fondo de nuestro corazón, poder sacar una melodía de alabanza, de gratitud y de gloria para nuestro Dios. Y sentimos el alivio, el descanso para nuestras almas, porque Dios percibe esa alabanza que viene bañada muchas veces con llanto, con lágrimas de pesar, pero alabanza de gratitud y de reconocimiento a la bondad y a la grandeza de nuestro Dios. ¿Está pasando momentos difíciles? ¿Hay circunstancias adversas en tu vida? ¿Sientes que los enemigos te van apretando? ¿Sufres? Injusticias, incomodidades, necesidades. Ese momento en que puedes elevar a Dios tu alabanza en gratitud, porque Él está ahí, no se ha ido. A los amigos de Daniel no los libró de ser arrojados al horno de fuego, pero Él estuvo con ellos. En medio de la adversidad, Dios está contigo. Dios está ahí. Acércate a Dios. Oramos. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que nos permite cantar en medio de la adversidad. Ayúdanos a elevar nuestra mirada al cielo, a mirar a lo alto y no mirar tanto las circunstancias que nos rodean. Y ayúdanos a descansar en ti y en esa promesa de que estás siempre con nosotros en toda circunstancia. Gracias porque lo has prometido y porque tú estás ahí con nosotros. Agradecemos en Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Ya podemos volver a pensar en juntarnos el próximo lunes. Te voy a esperar con un buen mate y con la Biblia. Lo más importante, la Biblia. Dios te bendiga. Adiós.